Yo creía que si podía solucionar los problemas de Gil o que si él podía solucionar sus problemas, que todo sería maravilloso en nuestro matrimonio. Y el grupo de concientización me dejó ver inmediatamente que debía verme a mí misma, que no eran sus problemas, que eran nuestros problemas. Mi experiencia vino por mi hijo, que era pastor. Él se iba a una sesión de preparación en la ciudad de Nueva York y me preguntó si quería ir. Bueno, yo sabía que no tenía ningún problema, no tenía que ir a Turning Point. En ese entonces yo tenía un hijo, su hermano menor, que estaba terriblemente adicto a las drogas. Y yo había pasado la mejor parte de esos 6 años, yo creo en ese entonces, tratando de salvarle la vida. Cuando uno de nuestros seres queridos está en las garras de una sustancia dañina, comportamiento o relación, es natural que queramos ayudarle. Sin embargo, a veces nuestros esfuerzos, aún con los mejores deseos, hacen más daño que bien. Esta madre está tratando de rescatar a su hijo de las consecuencias del uso de las drogas. Pero al protegerlo de la responsabilidad, ella está facilitando a su hijo que se deslice más fácil por el espiral de la adicción. Esta dinámica se llama habilitar. Habilitar es cualquier cosa que suaviza o que se interpone entre la persona y las consecuencias naturales de su comportamiento. Proverbios 19:19 dice que el que tiene gran ira la pagará. Si uno lo rescata, lo tendrá que volver a hacer. Al tratar de rescatar a su hijo de las consecuencias del uso de las drogas, esta madre se está poniendo en la situación de tener que hacerlo una y otra vez. Por fin llegó el día cuando encontré mucha marihuana en su cuarto y así que me di cuenta de que había estado usándola y lo confronté con ello. Y por supuesto que era de otro. Se la estoy guardando a otro. Y ahí se acabó. Así que creo que fue ese día que decidí que esta no había sido una guerra declarada de nuestra parte. Solo estábamos como en la orilla mirándolo. Así que creo que decidí que eso en realidad tenía que ser confrontado. Hice ciertas cosas bastante solapadas. Intervine en su teléfono, pedía prestados automóviles ajenos y los seguía a donde quiera que iba. Yo lo salvaría. En realidad que esa era mi vida, esa era mi absoluta vida. Yo salvaría a Chris. El padre también está habilitando la adicción de su hijo. La mayoría de las veces está alejado de la vida de su hijo, completamente envuelto en su trabajo. Cameron no puede recibir la atención de su padre que necesita de ninguna otra manera, pero usar drogas sí parece estar dando resultado. Parte de él en realidad goza el hacer que su padre pierda el control. No hay nada en esta explosión de ira que haga que Cameron se aleje de las drogas. Mi esposo fumaba marihuana. Yo creía que solo era marihuana y creía que también estaba bien. Yo me metí en las drogas porque el dolor me estaba ahogando. Yo tenía que enterrarlo porque no sabía cómo expresarlo. Así que me metí más y más en las drogas. Yo encubría a mi esposo cuando se enfermaba. Él decía que tenía el flu y no tenía el flu. Al tenía el problema de abuso de drogas, sí, pero yo tenía el problema de la codependencia. Yo no creo que me daba cuenta de que la guerra iba a ser tan difícil. Yo solo pensaba que tenía todo bajo control y que trataríamos con ello,
que todo saldría a relucir, que diríamos, ya no puedes hacer esto, te vas a detoxificar y vas a salir bien. Y él hizo eso una y otra vez, y se ponía bien y luego volvía a recaer. Y pasó de la marihuana a la cocaína, a la heroína, hasta el punto en que la heroína se convirtió en su droga favorita. Y yo tengo que mantener un balance. Sí, el Señor quiere que cuide de las personas, que me interese por ellas, pero no puedo enredarme en sus problemas, ni en sus préstamos, ni en sus situaciones, y debo dejar que Dios obre en sus vidas. Yo siempre creí que Dios estaba en ello conmigo, que éramos socios. Lo que en realidad creo es que siempre me adelantaba a Dios y nunca le dejaba hacer su obra. Una buena regla es: la primera vez que soy fiador de alguien, soy misericordioso. La segunda vez, soy habilitador. En ese entonces me di cuenta de que no era yo la que podía salvar a Chris, que por mucho más que lo amara y por mucho que quisiera salvarlo de una vida que se podía ver que era simplemente que moría ante mis ojos, yo podía verlo. Y llegó hasta el momento en que fue arrestado y encarcelado. Y nosotros como familia nos habíamos reunido y dijimos que no podíamos ayudarlo. Y eso fue en sí muy bueno, porque tuvimos la responsabilidad los unos con los otros en eso. Y nadie lo sacó de la cárcel. Es normal querer hacer que la persona deje un comportamiento dañino, pero así como nosotros no causamos el comportamiento, tampoco podemos controlarlo ni curarlo. Él hablaba de los padres ausentes. Mi trabajo me mantenía siempre alejado de la familia y mi vida social me mantenía alejado de otras cosas. Y me di cuenta cuando tenía confrontaciones con mi hijo de que él estaba en negación. Una vez él me acusó de ser la causa. Y con mi familia, tratar con ellos era distinto a tratar con los de afuera. Yo podía saber cuando las demás personas me estaban mintiendo y mantenía la calma, pero con el deseo de dirigirlos por el camino correcto. Pero con mi hijo no podía hacer eso. Y terminamos en una confrontación física que me llevó a tomar mi pistola y tuve que llegar a aceptar que no lo podía cambiar. En mi primer grupo me examiné determinadamente y con el ambiente del que yo había salido, mi comportamiento como adicto, el espejo fue algo un tanto doloroso y me vi tal como en la realidad era y reconocí que tenía que haber un cambio en mí y muchas veces culpaba a los demás. Es difícil admitir que no tenemos ningún poder para cambiar a otra persona. Pero cuando nos obsesionamos por controlar el comportamiento de otra persona, tenemos un problema que con frecuencia es llamado codependencia. Persona codependiente, su sentido de bienestar se deriva del ser amado del cual depende. Depende de esa persona de la misma manera en que ella depende de su droga o de su comportamiento. La persona codependiente compromete su sistema de valores, tolera un comportamiento inaceptable y está entrapado en el papel de la víctima. Al principio, quería arreglarlo todo yo mismo. Pensé que si yo mejoraba, ella mejoraría. No fue así. Luego, traté de arreglar la situación. Quizás si yo no trabajaba hasta tarde, ella no vendría a beber. Quizás si yo tomaba más responsabilidad en la casa, habría menos tensión. Eso tampoco dio resultado. Luego, comencé a hablar con su jefa, sus padres, cualquiera que se quejara de su comportamiento. Y lo que sucedió fue que yo sufría más. Hablábamos menos y ella bebía más. El problema con eso es que me volví en una codependiente. Cuidar de los demás, eso era mi misión en la vida.
pero finalmente me derrumbé. Yo no entendía mi identidad, de quién era yo en Cristo, porque siempre había derivado mi identidad de otras personas o de otras cosas. Y por medio de Turning Point se me enseñó quién era yo en Cristo y que mi identidad no provenía de quién yo era o de lo que hacía, ni de quién era mi esposo. Típicamente, los miembros de la familia pasan por varias etapas a medida que se enfrentan con los problemas de su ser querido. Primero es la negación, luego se establece la ira. ¿Qué hice para merecer un hijo como ese? Trabajo duro para darle muchas cosas. Cuando tenía su edad, si me hubiera comportado como lo hace él, mi padre me hubiera sacudido al polvo a golpes y me hubiera echado de la casa. Es tu problema, Dios. Yo ya terminé con esto. Arréglalo tú. El regateo es otra de las etapas del proceso. Dios mío, danos otra oportunidad. Yo sé que no he sido una cristiana muy buena últimamente, pero si tú tan solo dejaras ver a Cameron el daño que está causando y lo apartas de esos amigos que tiene, yo volveré a arreglar mi vida contigo. Seré el ejemplo que los chicos necesitan, te lo prometo. Los momentos de depresión son también algo común. Este proceso es normal. Es importante que seamos honestos con nosotros mismos, con Dios y con los demás. La meta es alcanzar aceptación, al poder poner a la persona en las manos de Dios. Pero esto toma tiempo. Necesitamos darle tiempo a Dios para que obre en la vida de nuestro ser querido. Así que yo traté de acabar con mi vida 2 veces. Y ahí fue donde encontré a mi Salvador. Él me habló al corazón y me dijo que no había terminado su obra en mí. Me alegró tanto de que no lo hubiera terminado. La segunda vez que traté de darme una sobredosis, el Señor volvió a hablarme al corazón y me dijo: tú sabes que todavía no he terminado mi obra en ti. Tengo trabajo para ti. Y así me puse de pie y mirando en el espejo dije: Señor, ¿es que tú no ves lo que yo veo? Dios dijo: no. Dijo: veo lo que vas a hacer. Ese día de dar gracias, me arrodillé al pie de la cama, me tendí sobre el rostro y dije: Señor, desde este día en adelante mi vida es tuya. Yo le entregué a Al a Dios y Dios decidió sanarlo y luego restauró nuestro matrimonio.